sus ángulos tienen distintas medidas. Se me olvidó cómo se veían los rhomboides. Chica, internet. Ah, la gran pucha. Ah, la gran pucha. Ah, no hay conexión. Se me olvidó que se llamaban los rhomboides. Ah, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Javier Castellón y el día de hoy les voy a explicar lo que serían los cuadriláteros. Soy estudiante de la UAM, la Universidad Americana en Managua. Sí, Managua. Y el día de hoy, como les dije, vengo a explicarles sobre los cuadriláteros. A ver si puedo escribir más rápido. Los cuadriláteros, ¿ok? De manera sencilla, breve, los tipos, por qué son cada uno, su clasificación y de manera sencilla, para que no se pierdan durante la tarea. Entonces, los cuadriláteros, por Dios, que soy muy lento. Ojalá le entienda a mi letra. Entonces, los cuadriláteros comúnmente se conocen, perdón, son polígonos que tienen cuatro lados, sencillamente. Entonces, podemos definir un cuadrilátero como cualquier tipo de polígono que contenga cuatro lados. Esa sería la condición principal, en plan. Rectángulos, cuadrados, formas extrañas que contengan cuatro lados. Más cometa, en plan, lo que sea cuadradito. Ahí. Por lo tanto, al tener cuatro lados, otra característica de los cuadriláteros es que poseen cuatro ángulos. ¿Ok? Ok. Y eso es básicamente un cuadrilátero, en pocas palabras. Los tipos de cuadriláteros. Ok, cuando hablamos de los tipos, los cuadriláteros se clasifican según el paralelismo de sus lados. Entonces, los primeros que tendríamos serían los paralelogramos. Paralelogramos. ¿Qué significa paralelogramo? Bueno, básicamente un paralelogramo es aquel en que sus lados opuestos son paralelos. O sea, tenemos una figura tal que así, entonces nombramos A, B, C y D. Entonces la condición sería que A sea paralelo a B y que D sea paralelo a C. ¿Ok? Entonces, dentro de los paralelogramos se clasifican en cuatro tipos, los cuales serían el primero, sería los rectángulos. Los rectángulos, su principal característica, como dice su nombre, eh, son ángulos rectos. O sea que los rectángulos, la condición principal es que posean cuatro ángulos rectos. Esto significa que sean de 90 grados. El rectángulo que toda la vida hemos conocido ha sido de esta manera. Por lo tanto, los cuatro ángulos internos de él tienen que tener 90 grados cada uno. 90 grados aquí, 90 grados acá y lo mismo en cada uno para que la suma de estos sea 360 grados. ¿Ok? No importa la medida de sus lados, siempre y cuando si lo nombramos de esta manera, tiene que cumplir la ley de los paralelogramos, en los que A es paralelo a B y C es paralelo a D. Luego tendríamos los rombos. Los rombos tienen una condición distinta a los rectángulos, en donde en lugar de ser sus cuatro ángulos de 90 grados, los cuatro ángulos no son iguales. O sea, si los cuatro ángulos no son iguales, sino que tiene nada más dos ángulos iguales. O sea, tiene dos pares de ángulos iguales.
Sin embargo, sus cuatro lados tienen exactamente la misma medida. Entonces, un rombo sería más que así, perdón, ya, sí, más o menos, en donde estos dos ángulos de aquí, A y B, y C y D, como podemos ver, entonces la condición sería que los cuatro lados miden exactamente lo mismo, en este caso 2 centímetros. Y los ángulos internos no son iguales, sin embargo son dos pares iguales. ¿Qué significa esto? Que el ángulo A es igual al ángulo B y que el ángulo D es igual al ángulo C. Entonces, sencillamente eso sería todo. Eso es un amor. Y pasamos al último de todos y al tercero y al más conocido, que serían los cuadrados. ¿Qué es un cuadrado? Bueno, como podemos ver, tenemos, tenemos los rectángulos, tenemos los rombos. Entonces, buenísimo. Entonces, un cuadrado sería la combinación de las propiedades entre un rectángulo y un rombo. Que significa, bueno, es que todo el mundo sabe que es un cuadrado, por Dios. Un cuadrado simplemente es un paralelogramo en donde sus cuatro lados son iguales y sus cuatro ángulos internos son rectos. Por lo tanto, aparte de ser iguales, miden 90 grados. Entonces, los cuatro ángulos, ángulo n va a ser igual a 90 grados y el lado n va a ser igual al lado n. O sea, los cuatro lados son iguales. ¿Ves? Y básicamente eso es un cuadrado. Y por último, tendríamos como siempre en la matemática, que no es ni un rectángulo, ni un rombo, ni un cuadrado, los cuales son el cuarto tipo, que serían los romboides. Ok, entonces un romboide sería un paralelogramo que no es ni un cuadrado, ni un rombo, ni un rectángulo. ¿Qué significa esto? Que la medida de sus lados es distinta y la medida de sus ángulos al mismo tiempo es distinta en cierta medida. ¿Cómo sería un romboide? Bueno, el ejemplo más sencillo que conozco sería este. Bla, bla, bla. Así. Y quitamos esto de aquí y básicamente esto sería un ejemplo de romboide, en donde el ángulo, el ángulo A y B son paralelos y el ángulo D y C son paralelos al mismo tiempo. Sin embargo, las medidas de estos, o sea, la medida de A y B son distintas a las medidas de D y C y los ángulos, como se puede ver, son distintos. O sea, este ángulo de aquí es obtuso, mientras que los ángulos que le siguen, sus ángulos conjuntos, son agudos. Entonces, automáticamente esto es un romboide. Y para que no se les olvide, entonces un romboide sería donde un paralelogramo en donde sus cuatro lados no son iguales, o sea, los cuatro no son iguales, sin embargo, son iguales en pares, o sea, 2n es igual a, no es igual a 2n, o sea, tiene dos pares iguales de lados. No sé muy bien cómo explicarlo, ustedes me entienden, por Dios. Y la medida de sus ángulos, los cuatro, son distintas, sencillamente. O sea, entonces tendríamos dos pares de ángulos iguales y dos pares de lados iguales. Y todos los lados son paralelos, sencillamente. ¿Qué me costó explicar eso? Por Dios. Entonces, ahora pasaríamos a la siguiente clasificación fuera de los paralelogramos. O sea, ya no van a tener los cuatro lados paralelos de 2 a 2. Entonces pasaríamos a los siguientes, que serían los
famosos trapecios. Un trapecio sencillamente es un cuadrilátero en donde únicamente dos de sus lados son paralelos, mientras que los otros dos se intersectan en algún punto. No dentro de la figura, sino, o sea, no son paralelos, sencillamente. Entonces, un ejemplo sería el más conocido, este de aquí. Perdón, lo voy a hacer más por acá, para que me entiendan. Entonces, como se puede observar, tenemos lados A, B, C y D, en donde los lados B y A son paralelos. O sea, la distancia entre B y A nunca cambia. Sin embargo, cuando nos movemos a los lados C y D, podemos notar que debido a la continuidad en algún punto estos se intersectan. Por lo tanto, tenemos que A es paralelo a B, sin embargo, C, C no es paralelo a D. ¿Ok? Entonces, esto es un trapecio. Ya está, sencillamente. Entonces, un trapecio tendría eh, dos, tendría dos lados paralelos y dos lados que no son paralelos, sencillamente. Una característica de los trapecios sería que los ángulos opuestos, o sea, aquí está A, aquí está B, entonces A es complementario de B, creo que así se escribía. Esto es una característica de los trapecios, que los ángulos opuestos son complementarios entre sí. Entonces la suma de A y B daría un total de 180 grados. Mientras que al mismo tiempo, si tenemos C y tenemos D, la suma de estos dos daría 180 y la suma de los cuatro daría 360 grados. ¿Ok? Ok. Y de último, tenemos a los trapezoides. ¿Ok? Los trapezoides serían básicamente cualquier figura que no es ni un paralelogramo ni un trapecio. Entonces, sencillamente un trapezoide es una figura tal que, así, en donde ninguno de sus lados es paralelo y sus cuatro ángulos son distintos entre sí. Entonces, trapecio es lo que sobra. No sería ninguno, no sería, a ver, lo voy a escribir aquí, para que me entiendan. Un trapecio no es paralelo, sus lados no son paralelos, o sea que se intersectan todos sus lados, y al mismo tiempo tampoco es trapecio, porque como decía, los paralelogramos, sus cuatro lados son paralelos y los trapecios tienen dos lados paralelos. Sin embargo, aquí los cuatro lados, ninguno es paralelo. Al mismo tiempo, sus cuatro ángulos, a ver si sé escribir por Dios, eh, son desiguales. Y eso sería todo. Donde aquí puedo decir que A, B, C y D. Entonces, A no es paralelo a B y C no es paralelo a D. Y al mismo tiempo tenemos los ángulos 1, 2, 3, 4, en donde ninguno de los cuatro, uno de los cuatro ángulos, es igual a cualquier otro ángulo. O sea, entre ellos son distintos. Entonces, esto sería un trapezoide. Eh, y aquí, estos serían todos los tipos de cuadriláteros. Sin embargo, quisiera mostrarles un caso especial que serían los cometas. Los cometas son un tipo de cuadrilátero especial
en donde, a ver, ¿cómo sería la explicación? Un cometa básicamente sería un cuadrilátero en donde la línea de intersección, la línea que marca el eje de la figura es perpendicular a cualquiera de los lados. ¿Qué significa esto? No tengo idea. Sin embargo, su nombre cometa los hace más sencillos de identificar, ya que en otra definición tenemos que los cometas poseen dos lados, si poseen dos lados consecutivos iguales, pero entre esos dos pares de lados son medidas distintas. ¿Cómo sería esto? Básicamente un ejemplo es esto de aquí. A ver, lo voy a dibujar mejor. A ver. Ahí está, rapidísimo. Entonces, supongamos, ya que lo dibujé feísimo, que tenemos A, B, C y D, en donde A es igual a B. Entonces tenemos que el lado A es igual al lado B y el lado C es igual al lado D. Sin embargo, no son los lados opuestos. O sea, no son. A ver, mejor lo pongo así. Aquí, más bonito. Entonces, tenemos que los lados opuestos no son iguales, por lo tanto, no son paralelos. Ya que en algún momento D se llega a intersectar con A. Sí, sencillamente D se llega a intersectar con A. Y los ángulos de ellos son distintos. En plan, tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, una característica es que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Sin embargo, el ángulo 3 es distinto al ángulo 4. Entonces, estos son los cometas. Además, si... A ver, ¿cómo elimino? No va a eliminar solo. Vamos a utilizar otro color porque somos pintores, buenísimo. Entonces, la principal característica de los cometas es que si pasamos una línea atravesando los puntos opuestos de entre ellas, nos marcaría el eje central de la figura. Por lo tanto, el eje central de este cometa sería este punto de aquí en donde se intersecta A, D, B y C, sencillamente. Entonces, estos son los cometas. Y aquí terminaría todo. Muchas gracias por eh, atender el video y espero les haya gustado, les haya ayudado. Cualquier duda no me la hagan porque no se la voy a responder. Y sencillamente muchas gracias, los quiero mucho y tengan suerte en matemáticas. Adiós.